Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo C y vamos a empezar nuestra exposición entre grupos. Bueno, entonces, Primero, María, Jocelyn, acá tenemos nuestro ejercicio que está nos está dando en inglés. Y ahora acá también nos pide algo, un extra un análisis. para analizar. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a traducir nuestro ejercicio y nos dice lo siguiente: un gas está contenido en un dispositivo de pistón cilíndrico sin fricción y vertical. Este pistón tiene una masa de 3.2 kilogramos y un área de sección de 35 centímetros cuadrados. A su vez tiene un resorte que está comprimido encima del pistón que le ejerce una fuerza de 150 newtons en el pistón. Si la presión atmosférica fuera de 95 kilopascal, debemos determinar la presión dentro del cilindro. Entonces, Jocelyn, ¿cuáles son los datos? Bueno, primero sacamos los datos y lo primero que tenemos es la masa del pistón, que es 3,2 kilogramos, el área del pistón 35 centímetros cuadrados y lo pasamos a metros para obtener las unidades. Luego tenemos la fuerza elástica 150 newton y la presión atmosférica de 95 kilopascal y lo que queremos hallar la presión del cilindro. Dentro del cilindro. Entonces, una vez que ya tenemos debemos ubicar nuestro sistema. Hay que ubicar nuestro sistema. Y nuestro sistema ahí está. Ya. Entonces, podemos identificar que nuestro sistema es un estado. ¿Por qué? Ya que se describe la propiedad de presión y también de masa. Entonces, ¿qué ley podemos aplicar aquí, sí, María? Bueno, yo considero que podemos aplicar aquí la ley cero de la termodinámica, ya que este sistema se encuentra en equilibrio, en donde van a actuar las distintas fuerzas dentro de este cilindro y que son ejercidas en el pistón, claro. Entonces, el diagrama, ¿cuál puede ser, Jocelyn? Ya, bueno, primero tenemos que realizar el diagrama de cuerpo libre, a la que todas las fuerzas tenemos que pasarlo a presión y de acuerdo como tenemos las presiones y a las mismas unidades, kilopascal, y podemos realizar el diagrama de cuerpo libre siempre teniendo en cuenta el equilibrio o la ley cero. Así es. Y entonces tomando en cuenta la presión, que es igual fuerza sobre área, y acá también hay que hacer nuestra leyenda para que nos entiendan nuestros oyentes. Claro, PFR, que significa presión del resorte, PA, que es la presión atmosférica, PA, presión absoluta dentro del cilindro, y PWP, presión del peso del pistón. Luego entonces aplicamos la fórmula de la presión absoluta, que es igual a la presión atmosférica más la presión del peso del pistón más la presión de la fuerza de resorte. Y ahí todo esto se saca del diagrama de cuerpo libre, ya que vemos que hay fuerzas para abajo y tiene que ser igual a la presión para arriba. Claro, pero todas las fuerzas están en función de la presión. Muy bien. Entonces, reemplazando datos, la presión atmosférica es 95 kilopascal, más la presión del peso, que es fuerza sobre área. La fuerza es 31.4 newton sobre el área, 35 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, más la fuerza del resorte 150 entre el área, 35 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Luego resolviendo, la presión atmosférica queda normal en kilopascales, la división de 31.4 entre 35 el área que es, nos sale 8.97 kilopascales. Ya esto ya multiplicado, dividido entre 1000. Que newton entre metros cuadrados es una pascal. Y de ahí también la otra división nos saldría 42.85 kilopascales. Una vez que ya tenemos las mismas unidades, los vamos a sumar. Entonces, nuestra presión absoluta que está dentro internamente en el cilindro sería 146.8 kilopascales. Y después, ¿qué más nos sigue? Bueno, debemos analizar el problema, investigar qué efecto va a tener la fuerza de ese resorte en el rango de 0 a 500. Variando la fuerza elástica. Donde va a incidir en la presión del cilindro. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, yo creo que hemos realizado una hoja de cálculo. ¿En base a qué? A nuestra ecuación. En base a nuestra ecuación que hemos obtenido a partir de
del diagrama de cuerpo libre. Sí, del diagrama de cuerpo libre de esto, hemos obtenido nuestra ecuación. Ajá. Entonces, hay que tomar en cuenta que nuestra presión, la presión atmosférica más la presión del pistón es constante. Es constante. Pero nuestra fuerza de resorte va a variar. Entonces, nuestra variable dependiente. Y sobre el área también, que es constante. Ya. Entonces, una vez que vamos a poner los datos en nuestra hoja de cálculo, que ahí está la fuerza de resorte, que va de 0 a 500, como nos pide el problema, y reemplazando, porque esa es la variable independiente, reemplazando nuestra ecuación, nos va a dar también la presión absoluta, que ahí se está señalando en los cuadritos. Y después, ya una vez lo graficamos nuestro gráfico, y se tiene entonces el siguiente gráfico. ¿Qué se puede entender de ello, señor? Bueno, ahí podemos entender la relación directa que existe entre a mayor fuerza del resorte, la presión absoluta aumenta, y que la variable dependiente sería la presión absoluta y la independiente sería la fuerza de resorte. Listo. Entonces, eso sería entonces la interpretación del gráfico. Gracias. Eso es todo. Gracias.